Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga allí en algún lado de industria uruguaya, porque acá apoyamos la industria nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, ahora sí, amigos, arrancamos este programa de hoy, agradeciendo primero que nada la presencia del sociólogo Leal. Muchas gracias por la invitación. Por venir. Saludos. ¿Qué tal? Panel. Claro, buenas tardes. Una pequeña descripción. Usted es un hombre ordenado, por lo que veo, celularcito en el medio, papeles, los lentes, la lapicera. ¿Usted es un meticuloso? Sí, y ya le advierto que tengo en el bolso la billetera. Con la cédula. Con la cédula. Pero hay que tenerla encima, eso es lo que dice la calle. Hay que tenerla ahí, lo tiene que poder mostrar. Usted le dice eso a un cana, viene que no lo conoce. Le dice, a ver, usted, cédula, la tengo en el bolso. No. ¿No? No, no es así. Lo que pasa es que la calle está muy mal informada. Y si quiere ser presidente, creo que debería de informarse bastante más y no decir las cosas que ha dicho, porque son un verdadero disparate. Entre otras cosas porque hay miles de funcionarios policiales que hacen el trabajo que él dice que va a ordenar hacer a partir del 1 de marzo. Y eso para alguien que quiere ser presidente... Ya aclaró un poco, ¿no? Bueno, aclaró más o menos, porque ¿cómo empezó esto? Empezó el sábado en el Cerro diciendo de que él va a ejercer la autoridad y que una de sus primeras medidas cuando él gobierne es que va a haber controles de identidad en las calles. Permítame, ¿esto no empezó con un tuit de un periodista al cual ustedes dos le contestan? No. Esto comenzó por esto, que está acá, que si lo ven, este es el celular, voy a pasar un aviso, el diario El País, una nota que dice, voy a hacer que en el Cerro se viva tranquilo, dijo la calle Pou. Y en esta nota, que está acá, él dijo, si lo puedo leer un segundo, para poner contexto, esto es televisión, ¿verdad? ¿No? No, pero eso ya lo hace... Esto hace días que se habla. A nadie le va a caer mal que le pidan la cédula. Tenemos que tener un gobierno en que los móviles anden en la vuelta, que la policía esté presente. Eso es lo que vamos a ordenar. Bien. Bien. Por eso yo lo recibí pidiendo la cédula. ¿Sabe que tenemos un tape que seguramente va a repetir esto? Bien. Un tape motivador. Yo quería dar como el contexto para argumentar lo que acabo de decir. No de quiero que hacer toda esta entrevista. La calle está absolutamente desinformada. Me gustaría levantar un poco... A mí también. A mí también me gustaría discutir las propuestas que nosotros hemos hecho. Lo que pasa es que si alguien quiere ser presidente, tiene que tener nivel y tiene que estar informado. Es como que el presidente o que un candidato a la presidencia haya dicho mi reforma educativa va a pasar por una primera medida que es que yo le voy a empezar a exigir a las maestras que escriban en el pizarrón. Es algo parecido. Las maestras mirarían así. Los policías quedaron absortos con este argumento, porque la policía solamente en lo que va de este año le ha pedido documentación a 337.000 personas. Vamos a hablar de eso. Tenemos un tape motivador que preparó la producción de este programa, vamos a verlo. Seguramente va a haber algo de esto en ese tape disparador, porque es un poco lo de los últimos días. Véanlo. Luis Lacalle Pou propuso patrullaje y pedir la cédula para combatir la delincuencia. En un acto realizado el domingo en la zona del Cerro de Montevideo, el candidato nacionalista afirmó: voy a hacer que en el Cerro se viva tranquilo. Entre las propuestas de seguridad que contiene el plan de gobierno de Lacalle Pou, se plantea que los policías puedan pedir la cédula a las personas que transitan por la vía pública aleatoriamente con meros fines de control. Pedir cédula si se tiene que pedir cédula. A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula. Gustavo Leal, referente en seguridad del candidato frente amplista Daniel Martínez, considera que Lacalle Pou está desinformado.
Consultado por el programa Fuentes Confiables de Radio Universal, Leal dijo: Lacalle tiene esa actitud de querer demostrar que él va a ejercer la autoridad diciendo cosas rimbombantes. Y él en realidad nunca gestionó nada en el Estado. Entonces, me parece que repite cosas y no está bien informado. Leal indicó que la propuesta que está detrás de los planteos en materia de seguridad que presenta Lacalle Pou está basada en el retorno a lo anterior. Ellos dicen que están evolucionando, y yo creo que no, que involucionan, consideró. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de que la policía pida la cédula en la calle? Bueno, seguimos. A mí me parecía que obviamente el disparador venía por esto. Pero usted está caliente con esto. Usted me da la impresión que a usted como que le hubieran soltado tenía el perro en el fondo, le soltaron la cadena y lo dejaron salir para adelante a ladrar a todo lo que pase. ¿Es un poco así? No, a mí, yo estoy formado en el ámbito académico y me he acostumbrado a debatir con argumentos. Y lo que me mata es el zanateo. Bueno, pero eso es un poco, las campañas son un poco así. No puede ser, no puede ser. No puede ser que un candidato a la presidencia se suba a un estrado en el cerro y anuncie como su medida estrella número 1 del inicio del ejercicio de la autoridad algo que ya se hace. Y que después diga ahora que en realidad lo quiere ampliar, pero Garcés, que es su asesor, dijo hoy, acá en la diaria, que en realidad capaz que ya se hace, pero que es una medida que está fallando y que ellos lo que van a hacer es hacerla mejor. Pedir la cédula. Entonces, yo quiero aclarar a la población cómo es este tema, porque plantear de que la estrategia de seguridad se va a basar en esto, cuando yo le escribí a Lacalle y le informé de que solamente en el año 2019 se le pidió la cédula a 337.000 ciudadanos. ¿Y qué idea tuvo eso, Leal? Y en el año 2018 a 477.000, en 3 tipos de operativos. ¿Qué consecuencia? Me utilidad de la palabra. ¿Qué consecuencia tuvo? En 3 tipos de operativos. Un operativo que es las motos. El operativo de control en las rutas, donde se le ha pedido documentación, se paran los automóviles y se pide documentación. Y se chequean antecedentes. Otro operativo que se hace asiduamente es en los controles de motos. Y hay un tercero que es en el registro del PADO. Es decir, donde se hace el patrullaje del PADO, se solicita identificación. Eso está previsto en este documento que está acá, que es la Ley de Procedimiento Policial. Que como está tan en discusión, yo me voy a permitir leer 2 párrafos porque parecería de que ahora se discute de que se puede, que no se puede, pero esto es súper claro. Dice, en el marco, a los efectos de confirmar la identidad de manifestada de una persona, la policía podrá requerirle la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro tipo de documento idóneo para tal fin. ¿Qué quiere decir? De que la policía lo que está habilitada a hacer es: señor, ¿cómo se llama usted? ¿Tiene documentos? No, pero ¿cómo se llama? Fulano de tal. Como tiene tablet y tiene comunicación, puede chequear si esa identidad es real. ¿Sí? Dice, en caso que la persona declare su identidad, pero se tengan dudas fundadas sobre la veracidad de su declaración, o presente documentos o testimonios sobre los que la policía tenga motivos suficientes o fundados para dudar de su invalidez, se puede establecer y no se puede establecer la identidad por otros métodos, podrá ser conducido a una dependencia policial correspondiente con la finalidad de confirmar su identidad. Esto es, a mí me paran en el auto, digo, no tengo documentos, ¿cómo se llama usted? Gustavo Leal, su cédula tal, ¿en qué fecha nació? Tal, todos los datos están correctos, se consulta y dice, sí, es correcto, la foto es similar, siga señor. Si yo digo eso, ¿usted cómo se llama? Fulano tal, ¿qué edad tiene? Ah, yo tengo 22 años. Y me mira y dice, este hombre no tiene 22 años. Y la foto... Está claro. Entonces, el problema central, ¿cuál es? El problema central, ¿cuál es? Es que lo que a mí me pone mal es que en un debate democrático, alguien que quiere ser presidente se plante frente a un estrado públicamente
diga de que él es garantía de ejercer la autoridad del Estado y proponga algo como una novedad, lo cual se hace por miles. Eso a mí me da una sensación de vacío, Está bien. una sensación de espuma, de decir, no, no se sabe de lo que se está hablando. No puede ser que alguien que quiera dirigir los destinos de la nación tenga un desconocimiento de ese tenor. Y sobre todo después salgan un asesor primero a decir, bueno, en realidad capaz que sí se hace, pero en realidad se está haciendo mal. Yo le pregunto, ¿qué es pedir la cédula en forma equivocada o haciéndolo mal? ¿Qué es pedirle mal la cédula a alguien o la identidad? Porque uno podría decir, yo puedo discutir que los sistemas de patrullaje pueden tener énfasis o criterios distintos en cómo hacerlo. O ciertas políticas, disculpame, la política de rehabilitación podría ser. Pero en esto... Lo que es claro es que la calle Pou es un líder político, hoy está en la oposición, está en el cerro la gente, no sé qué lo opina usted, me parece que no está cómoda, pasando bien, hay muchos problemas de seguridad. Sí, pero no puede mentir. Ni en el cerro ni en cualquier lugar puede mentir. Y dijo, porque en el cerro, en el Pado, le pide la... Como lo podrá entender, yo no me voy a poner... No. Pero lo que veo es un político que, ante seguramente una demanda social en un lugar, dice, vamos a ejercer más la autoridad, hay que pedir más la cédula. Y el tema de pedir la cédula, usted no lo desconocerá, ha sido traumático por muchos años para el Frente Amplio, porque siempre fue un síntoma de autoritarismo, de autoridad durante muchos años. No es cierto. No, discúlpeme, dos cosas. Que esté en el cerro y que sea un político, le tiene que exigir, se tiene que exigir al mismo, en primer lugar, conocer de lo que habla, porque quiere ser presidente. Y saber de qué está hablando. Y ser consistente. Y no dar vueltas y vueltas anunciando que va a ejercer la autoridad diciendo algo que ya se hace por miles. Eso en primer lugar. Los resultados hasta ahora han sido En segundo lugar, la ley esta de procedimiento policial que acabo de leer es del año 2008. Esto se aplica masivamente, controlando identidad, confiscando autos, confiscando motos. Vayan a las zonas operacionales y vayan a ver la cantidad de registros. Yo voy a agarrar un poco la pregunta de Lucich, a ver si te podemos trasladar la pregunta. De repente el hecho de la cédula en sí es un tema quizá del cual nos agarramos. Lo que está planteando quizá el candidato de la oposición es una situación de inseguridad que va más allá de... pero son cosas distintas. Bueno, perfecto, pero vos capaz que te trancaste en el capítulo cédula. No me tranqué. Ustedes lo pusieron en el informativo como una novedad el sábado y él lo anunció como una novedad. Él anunció eso y dijo además, el día anterior había dicho que él iba a convocar a todos los jefes de policía el 2 de marzo para darles instrucciones de que tienen que cerrar las bocas de pasta base. Y resulta que las bocas de pasta base se pueden allanar si hay una orden fiscal y si hay una investigación detrás. No lo ordena el presidente de la República. Yo de eso le puedo dar cuenta porque he estado en operativos de ese tipo. Entonces, actitudes por la galería, acciones de ese tipo, a mí me generan una desconfianza enorme. Te noto enojado. Sí, no es enojado. Es que no me gusta que en política cualquiera pueda decir cualquier cosa y no le pase nada. Entonces, ¿que hay problemas de seguridad? Sí, claro que hay problemas de seguridad. Pero, momentito, si la propuesta del señor Lacalle es de que la forma de ejercer la autoridad y de retornar a un mejor camino de convivencia en el Uruguay es hacer algo que ya se hace y que después dice que no sabe si se hace, que capaz que se está pidiendo mal la cédula, dice el asesor, ahora dice que lo quiere ampliar. Y bueno, yo creo que hay que asumir los errores. Hay que asumir los errores y hay que decir, me equivoqué, no sabía. Es un error grueso, muy grueso creo yo, para alguien, porque además esa declaración de él tuvo un impacto enorme en la policía, en los policías que trabajan en estos procedimientos, que yo les repito, fíjense, solamente en el Pado, de la gente que trabaja en el Pado, este año, en 9 meses, le pidieron identidad a 250.469 personas. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué consecuencias? Es muy importante, porque eso es un tema de prevención. Ahí se chequean, en primer lugar, si la persona está... más delito. Claro, si la persona está requerida o no está requerida.
si tiene antecedentes Una pregunta o no tiene Una antecedentes. pregunta que te hago al sociólogo. Nadie con esta ley va procesado o preso si no tiene la cédula. De estas 250.000 personas, ¿hay rango de edad? ¿No recae un poco esto en la juventud, en los pibes que están por ahí? No, porque fíjese, acá uno tiene en los operativos que se llaman Gavilán, veo que la policía le pone nombres. Los operativos Gavilán son los operativos de control de rutas. Ahí es un perfil de población que es... No, me refiero al PADO. Al PADO concretamente no, en lugares... No, en el PADO es en las zonas donde está el PADO y se solicita identidad y chequear identificación. Lo que pasa es que hoy, como hoy hay tecnología, yo no tengo que tener la obligación como ciudadano de tener la cédula. Tengo lo que dice la ley de procedimiento policial, es que tengo la obligación de identificarme frente a la policía. Para que la policía pueda chequear. Para que la policía pueda chequear. Antes lo que había, y es lo que algunos quieren retornar, es la detención en averiguaciones. Que es eso es lo que te referías tú. Que es la detención en averiguaciones, es el decreto 690-980, que hay algunos que lo quieren plantear. La Calle en su momento planteó que lo quería hacer en las elecciones pasadas. Ahora Maciel, que se fue con la Calle, volvió a decir que le parece que es una cosa buena. Ellos en esta oportunidad no lo escribieron en el programa. Pero es distinto, la detención en averiguaciones es, lo llevo detenido y usted pierde la libertad durante el tiempo que yo lo tenga que identificar y después lo identifico. Hoy, con la tecnología y gracias a una profesionalización del trabajo policial, uno puede chequear la identidad de las personas tienen obligación de hacerlo, eso que acaba de decir la Calle, que nadie... que se le va a exigir a la gente a que se identifique, es algo que ya existe acá. Pregunta que te pero hago. Existe hace 11 años en esta ley. 11 años. ¿Tú ves inviable un acuerdo sobre seguridad de las partes una vez que pase la primera fase eleccionaria? Yo lo veo súper necesario. ¿Pero en estas condiciones? Bueno, lo que pasa es que capaz que vamos a tener que informarle a algunas personas algunas de estas cosas, porque en este escenario de hablar de esta manera, bueno, creo que si se informan, capaz que se dan cuenta de que esto ya se hace. Pero para vos, ¿por qué es necesario un acuerdo sobre seguridad? Porque nosotros tenemos que entender que hay ciertos problemas en la sociedad que son problemas de todos y que no podemos estar en el punching ball permanente de quién sabe, quién no sabe, quién dijo, quién no dijo. Y claro, y de entender que también el otro puede tener ideas para aportar, que puede generar consensos y que sobre todo nosotros lo que tenemos que tener es una alianza muy fuerte de todo el sistema democrático para abordar los problemas del crimen organizado y de la delincuencia que tenemos. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer es trabajar y cada uno zapatero a sus zapatos. El que se quiera dedicar a una campaña política como un candidato a la presidencia, lo primero que tiene que hacer es estar informado. Yo no lo quiero invitar simplemente a que se siente ahí y se quede callado. Diga algo. Bueno, pero acá hay que primerear. Vio que el señor arrancó... Yo estoy escuchando. No, sin embargo, a mí hay una cosa que entre lo que vos decías, Gustavo, de todo lo que citás de la ley, está el asunto de que la policía tenga una sospecha fundada con respecto a la identidad. O sea, tiene que haber alguna clase de sospecha policial. Indicio. ¿No? Sí. No es así. ¿No? ¿No acaba de decir que tiene que ver? No. Le leo artículo 44. Dice, la policía podrá realizar registros personales de acuerdo a lo siguiente. 1, cuando existe flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro, es decir, una persona que está cometiendo un delito, se está escapando, etcétera, etcétera, o cuando en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto existan motivos fundados para dar cumplimiento a esa orden. ¿Qué quiere decir un operativo policial debidamente dispuesto? Es lo que yo le aclaré a la Calle por las redes sociales. Léase un patrullaje. El PADO es un operativo policial debidamente dispuesto, que lo que se hace es controlar la identidad. Yo, de hecho, iba exactamente en el sentido de lo que decís vos, y es que a mí lo que me salta como nota discordante, que yo creo que, no sé hasta qué punto, me parece que estaría bien, yo entiendo tu molestia, y más en plena campaña electoral, pero hay algo en lo que la Calle dijo que a mí me resultó un poco alarmante y que creo que es diferente de lo que dice la ley. Él habla de pedir
cédula aleatoriamente, lo cual es bien distinto de lo que dice la ley. El procedimiento policial. Claro. Sí. O sea, la cédula no se pediría dentro de un procedimiento policial, sino aleatoriamente. A mí la idea de aleatoriamente, como yo suelo ser de las personas que aleatoriamente en los aeropuertos los llaman por un rincón y las revisan porque tengo este aspecto así de barbudo horrible, mi temor o mi pregunta es, eso de aleatoriamente, introducir ese elemento es un elemento se me ocurre a mí. de discrecionalidad más que de aleatoriedad. Mi experiencia no mi experiencia, pero en general la idea de aleatorio suele ser distinta cuando estás en la calle. No es siempre aleatorio ese control. La ley no habilita hacer ese control aleatorio. Entonces, a mí lo que me genera, y me recuerda un poco a eso que pasó con la ley de Arizona, aquella ley sobre los inmigrantes, que la policía podía detener a quien sospechara que no tenía los papeles en regla, lo cual implicaba en los hechos detener a las personas que tenían pinta de mexicanos. Ahora, más allá de Arizona, vos toda la historia de Uruguay la tenés más que clara, Fernando. Es decir, estamos hablando del tema racias, del tema de los antecedentes de pedir y del decreto del año 80, plena dictadura. Total. Aquí hay un conflicto con lo que ha sido la historia del Uruguay y si vamos a tener que caer en lo mismo o no. La calle Pou no está buscando ponerte preso, detenerte a ti por la barba, está buscando que aflojen los muchachos, me parece. Sí, pero me parece. Ahora, yo no voy a interpretar a Calle Pou, acá no está. Pero yo tampoco lo voy a interpretar. Pero en plena campaña electoral, uno está diciendo, bueno, afloje muchachos. Pero la palabra aleatorio para mí abre una puerta que es totalmente discrecional. Y que de hecho nunca es aleatorio. Siempre es por la pinta. Quiero hacer una pregunta a ti. O los gestos. Antes de que se nos termine el tiempo, porque teniendo a Bonomi sentado ahí el otro día, le dije, bueno, ¿y los equipos de seguridad de los demás candidatos saben de seguridad? Y Bonomi hizo un gesto así como casi que quiso decir que no. Y pensando en la necesario, como tú decís, acuerdo, terminada la primera parte de las elecciones, ¿cómo se hace cuando vos venís de un montón de años del Ministerio del Interior donde creés que la fórmula la tenés vos en la mano? No, yo no creo eso. Bueno, ¿cómo se hace para Tengo la humildad para darme cuenta de que hay que escuchar a los demás. Está bien, pero es un defecto quizás que no es defecto. Tú venís del Ministerio del Interior, estás por dentro, sabés lo que piensan los policías. Estuviste anteayer en un operativo Mirador, lo tenés ahí, los otros no. Entonces, ¿cómo se hace para que tú dejes venir a los otros y puedan encontrar un acuerdo en un tema tan sensible y tan necesario como tú mismo lo calificás? Se hace conversando cara a cara y reconociendo de que, bueno, las ideas son importantes, pero también las ideas tienen que fundamentarse. Yo aprendí en la universidad, por suerte he recorrido varios lugares de estudio. Yo estudié en la Universidad de la República, después estudié en la Católica y después estudié en el CLAE y después estudié en el exterior. Es decir, que tengo un recorrido y todas esas universidades me han ayudado a aprender a pensar, aprender a razonar, aprender a planificar. Y les agradezco. En cada una aprendí algo. Y creo que lo que hay que hacer es ser sistemático y sólidos. Bien, el problema que yo tengo no es con el doctor Lacalle. Yo lo respeto como persona. Me preocupa el contenido evanescente de ese tipo de discursos que después resulta que de ser la medida anunciada en el Cerro, ya en este año esa medida se había hecho 377.000 veces, hace años que se aplica. Pero eso es un detalle. Pero no es un detalle. No es un detalle. Es una parte de la Porque si nos vamos a sentar a ver cómo solucionamos las cosas, tenemos que tener un debate informado. Pero, Gustavo, tengamos en cuenta que los resultados de los homicidios y las rapiñas han sido contrarios a los anuncios que hizo pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la cédula, con esto que estamos hablando. No, está bien, porque estamos hablando salir un poco de la cédula. ¿Cómo no tiene nada que ver si son las herramientas que No, porque son cosas distintas. Acá estábamos hablando de la pertinencia o no. Y de la crítica que yo le hago a un candidato presidencial. Tiene que ver en la medida que ayude a la gente y que la gente obviamente. Si no, estamos revolviendo papeles, está bárbaro, pero... Estamos hablando de lo siguiente, porque todo esto empieza con ese informe, por una crítica al candidato presidencial que yo le hago, porque él está desinformado. En un aspecto. En ese aspecto. Pero convengamos, y tú tienes que reconocer que el candidato presidencial está informado de muchos resultados. Evidentemente que sí, y es por eso que nosotros presentamos 12 propuestas. Sobre esas 12 propuestas que hemos presentado para mejorar, la discusión que ha habido ha sido lateral.
Entonces, discutamos eso. Y yo soy consciente de que se tiene que poder hacer mejor y de que hay resultados que no son del todo satisfactorios en la sociedad. Nosotros hoy tenemos un nivel de violencia en la sociedad que para mí no es admisible. Por ejemplo, tenemos 40.000 denuncias de violencia doméstica en el Uruguay. Sí, 40.000. Bueno, pero hay más denuncias de violencia doméstica que de rapiña, homicidios, lesiones personales y extorsión, todas juntas. Estamos de acuerdo que para poder discutir con la oposición hay que guardar el procedimiento policial abajo de la mesa, no hablar más de la cédula y hablar de cosas más macro. Bueno, yo diría que no. Por lo menos. Yo diría de que para poder hablar con cualquiera, con la oposición, pero con cualquiera, hay que poder hablar de la realidad. Y esto es parte de la realidad. Si alguien quiere discutir de seguridad y no conoce la ley de procedimiento policial, bueno, tenemos que empezar un poquito más atrás. Bueno, o sea, tú en alguna medida con este aspecto te referís a todos los candidatos. El propio Manini Ríos dijo que piensa que el narcotráfico tiene conexiones con el gobierno, pero que no tiene las pruebas. Bueno, lo que pasa es que Manini Ríos, si dijo eso, él debería haber ido a la fiscalía a hacer la denuncia. Porque es muy grave que un candidato a presidente diga de que él tiene la certeza... Convicción, esa fue la palabra. Bueno, que él tiene la convicción, no sé qué es más fuerte, si certeza o convicción. Busquemos en el diccionario, pero son las dos palabras de contundencia. Lo fuerte acá es que se fueron 4,5 toneladas de cocaína por el aeropuerto. Eso también es fuerte, ¿no? Eso es fuerte, pero que un candidato a la presidencia diga semejante cosa y que al otro día diga que no tiene pruebas, la verdad que es bastante temerario. Sí, yo tengo la sensación de que Uruguay se debe, un poco siguiendo la idea esa de que debería haber un acuerdo un acuerdo de Estado, llamémosle. Lo que me parece que es un poco difícil llegar a ese acuerdo de Estado si nos enredamos. Yo entiendo tu postura y entiendo tu no enojo, pero me parece que en algún momento, en algún momento hay que pactar con los otros. Porque esas otras visiones de la sociedad son las visiones de una parte importante de la población. Y no estoy seguro si estamos en esa dirección. Yo la sensación que tengo es que a veces la campaña electoral va endureciendo las posturas y va endureciendo los puntos de vista, y que cuando se trata después de ponerse a negociar todo lo que tenés en común, hace rato que te olvidaste de todo lo que tenés en común. Capaz que parezco medio hippie con esto que estoy diciendo, pero... Se necesita un poco más de hippismo, Santuro. Está perfecto lo que haces. Se necesita un poco más de espíritu hippie en este país. Pero déjame abundar en eso. Disculpa que te interrumpa. No, lo cortaste. Hay un problema acá. Me pongo hippie y me corta. Sí, pedir la cédula, es que pedir no tanto. de tener unas averiguaciones inmediatamente. Voy a hacer un comentario y me gustaría qué es lo que opina Fernando, pero lo viene analizando. Yo creo que efectivamente hay un problema de que hay muchas cosas que el gobierno hace, después hay que ver si tiene resultado, en muchos casos no. Pero el gobierno las hace y la oposición no está del todo bien informada. Ahora, el derrotero de la política de seguridad del gobierno ha sido muy polémico, por decir lo mínimo, y lo hemos hablado en la radio Carve y en muchos lugares. El Frente Amplio encaró de una manera y después fue para otra y volvió para atrás y tuvo resistencias y conflictos internos y problemas de desarrollo del Estado. Entonces, para la oposición política tampoco es tan fácil saber qué hizo, qué no hizo, sobre todo cuando entras a la página de presidencia donde tienen que estar las acciones de gobierno y está todo mezclado con opiniones políticas. No está sencillo el diálogo. Reconozco entonces las dos cosas. Hay un problema a veces de registro de la oposición de las cosas que hace el gobierno y el gobierno no se le hace nada fácil en el sentido que plantea Fernando Santullo. Sí, igual a mí yo creo que en realidad la calle sí dijo algo que no está ahí y yo capaz que soy un terco con las palabritas que me encuentro por ahí, pero a mí lo de aleatorio me suena que es un planteo que es distinto de lo que se está haciendo hasta ahora, y para mí peor, pero lo que digo es, o más peligroso, digamos. Pero la idea de que vos puedas hacer, a mí capaz que por una cuestión de edad, lo de pedirte la cédula de manera aleatoria, nunca es aleatoria. Entonces, si eso es lo que se está proponiendo, o sea, si además de lo que ya se hace, según la actual ley, lo que se está proponiendo es detener de manera random a la gente en la calle por la pinta, porque es pura y exclusivamente por la pinta, introduce un elemento de segregación que para mí es muy conflictivo y que más allá de que pueda retrotraerte a las racias o no, y por eso traje lo de Arizona, terminás identificando poblaciones no por lo que hacen, sino por la pinta de qué cosa tienen. Y eso para mí es nefasto.
O sea, esa es la idea. Tú como negociador, como integrante del equipo, y una última pregunta cortita porque se nos fue el tiempo, como negociador del equipo presidencial del Frente Amplio, ¿vas a mantener esta postura o en alguna medida tu mensaje es, señores, vamos en alguna medida, sea quien sea, porque vamos a estar todos, sea quien sea, vamos a tener que sentarnos un poco a escuchar, hablar e intercambiar? Yo la postura que siempre he mantenido es ser firme con las ideas y discutir contenidos. Yo quiero discutir contenidos. Y cuando se habla absolutamente en forma desinformada, no es posible discutir contenidos. Entonces, yo le repito, he tenido diálogos con Talvi y con Lacalle. Lacalle ha dicho, y me lo ha dicho a mí personalmente, que yo soy un modelo de servidor público, me lo dijo. Me lo dijo en inglés el otro día no, hace un tiempo ya en el Liceo Impulso. Y también Talvi me lo ha dicho. Así que yo tengo diálogo con ellos, pero creo que tenemos que discutir con conocimiento. Y a mí me preocupa, honestamente me preocupa, de que alguien que quiera ser presidente y que está pidiendo el voto de la ciudadanía haga planteos de este tipo, porque después, cuando tenga que gobernar, ya no van a ser discursos, van a ser hechos. Entonces, si se actúa así en la vida, la verdad que es algo que no me gusta. No me gusta porque en mi vida profesional yo he sido siempre muy riguroso, meticuloso. Si algo me jacto es de ser una persona aplicada y rigurosa en lo que hago. Y cuando trato de comunicar algo, lo comunico con información. A veces hasta con excesiva cantidad de datos, pero tengo esa formación. Entonces, me enseñaron en las universidades en las que estuve, tanto en la República, en la Católica, en el CLAE, a fundamentar y a saber, digamos... política. Es lo que te iba a decir, bienvenido a la distancia que hay entre la academia y la política. Bueno, esto es política. Pero esto es campaña política. No, pero yo no concibo así la política. ¿Saben por qué? Porque la política tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y si nosotros aceptamos que en la política se diga cualquier cosa sin fundamento, el Uruguay va por mal camino. Bueno, pero decir que no me gusta. Esto introduce otro tema, pero... No me gusta. Me tienen un revólver acá. Te están pidiendo la cédula. Es que todos los candidatos han hecho eso también. Cuando vos prometés 100% de egreso en secundaria, estás diciendo más o menos lo mismo. Y no quería meter este tema, pero todos los candidatos van soltando bolazos de distintos tamaños. Yo entiendo tu enojo y entiendo tu papel. Ojalá Dios me dé vida cuando la política lo vaya amansando, lo vaya... No, o al revés, o cuando la política se convierta en eso que Gustavo quiere, que yo estoy bastante más de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo. No es un tema de manso, no. Mire que yo estoy... Me lo han dicho varias personas de las nuevas generaciones que vienen ahora a la política. Quieren este tipo de... Yo estoy re tranquilo. Perfecto. No estoy enojado con... Lo que sí es que me sorprende. Me sorprende... ¿Lo vas a decir de nuevo? Ese nivel. Sí, me sorprende. ¿Qué quiere que diga? Muy bien. Te agradezco enormemente tu presencia acá. ¿Les dejo si quiere para leer? Bueno. ¿Se lo anima? Perfecto. Cuando venga a la calle se lo damos. Bien. Gracias. Es un gesto político, ¿no? Gracias a ustedes. Neto. Gracias, Gustavo. Bueno. Amigos, que te pasado, tengo a Gil Ibarne ya esperándonos. Nos queda un temita interesante. En la siempre me daban libros, por eso le doy un libro. Sí. Bueno, y un mensaje de Óptica Brioso que es importante. No solo los precios. Mire. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo. Armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a Óptica Brioso en redes y entérate de las novedades. Consulta en sus 3 locales, Montevideo, San José 1260, 2902-5051 o en opticabrioso@gmail.com. Ciudad de Canelones, 33518. Teléfono 43 32 35 06 y Valle y Ordóñez 161. Teléfono 43 33 97 57. Óptica Brioso, servicio diferencial.